Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al canal. En este video vamos a ver el paso a paso de este short o pantalón corto, que es el mismo que tengo en un video anterior con algunos errores de principiante. Hay algún paso que me salté. El paso a paso es el mismo, la única diferencia es que aquí hice 2 puntos juntos y tejí punto sobre punto. Acá hice los 2 puntos en un mismo punto en medio de los 2 abanicos y luego tejí punto sobre punto. En este hice lo mismo, 2 puntos en el mismo espacio. La única diferencia es que ahí en adelante sigo tejiendo una cadena de separación y así me queda un abanico de 2 puntos. Entonces esa es la única diferencia. De resto el paso a paso es el mismo. Lo hice con la intención de corregir lo que quedó mal en el anterior. Entonces les doy la bienvenida y espero les sea útil el video y la explicación más clara. Ok, este que es el del video anterior, yo lo tejí con este hilo que es 100% acrílico y el fabricante recomienda tejer con aguja de crochet número 3 y las 2 agujas de 3.5. Ya que este hilo es 100% acrílico, cede más que este que voy a utilizar, el naco cálico. Voy a utilizar en este caso, este tiene 50% algodón y 50% acrílico premium. Entonces este cede menos que el 100% acrílico. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo al contorno de cintura, vamos a tejer el elástico. Si voy a tejer con uno que cede lo suficiente, entonces solo tejo, en el caso mío, de acuerdo al contorno de cintura, yo tengo 67 centímetros. Si voy a tejer con este, solo tejo 60 centímetros, o sea, 7 centímetros menos, porque el hilo cede lo suficiente. En este caso, al tejer con este, el hilo cede menos, entonces voy a hacer 62 o 64 centímetros de largo del elástico, ¿cierto? Entonces, este, por ejemplo, yo tejí 31 centímetros y medio, que vienen siendo 63 centímetros, ¿cierto? Pero este hilo cede bastante, incluso este me queda ancho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este, por ejemplo, pude hacer únicamente 60 centímetros. Ok, como ya tengo adelantado el elástico, entonces voy a hacer la misma cantidad de cadenas, por lo tanto la misma cantidad de puntos. Podemos hacerlo del ancho de nuestra preferencia. En este caso, este tiene 4 centímetros. Si lo queremos más delgado, entonces podemos hacer 3 centímetros y de acuerdo a eso vamos a hacer la cantidad de cadenas. Y yo este que ya tengo adelantado también tiene 4 centímetros y 2 rayitas. Entonces, para eso tejí 11 cadenas, 10 puntos, que son 11 cadenas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí tomo lazada, me salto la última cadena y aquí, tomando esta hebrita trasera de las cadenas, aquí inserto, tomo hilo y paso por los 3 para que me queden para la unión. Luego dejar estas 2 hebritas libres, entonces siempre voy a tejer por esta barriguita que se forma en la parte trasera de las cadenas. Entonces tomo lazada nuevamente, voy a la siguiente y aquí tomo hilo y paso por los 3 hilos. Entonces 2 medios puntos altos, 3 medios puntos altos y así completo 10 medios puntos altos. En este caso yo estoy utilizando la aguja recomendada por el fabricante de acuerdo al hilo. Si tenemos un hilo más delgado, pues entonces vamos a utilizar la aguja recomendada por el fabricante. Y para tejer el resto de la prenda yo utilizo una aguja de número superior.
Entonces en este caso, para continuar tejiendo, yo utilizo o la 3.5 o la número 4. En este caso aquí yo estoy utilizando la número 3. Entonces aquí completo el último punto. Una cadena, estiro un poco, tomo lazada, me salto esa cadena y aquí en el último punto, tomando esta hebrita trasera siempre, aquí voy a tejer nuevamente medio punto alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Tomando esta hebrita trasera, tejemos nuevamente los medios puntos altos, así. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 9. Este que es el último punto, entonces tomo las dos hebritas. El medio punto alto tiene las 3 hebras, entonces esta que es la del frente, esta que está hacia mí, entonces la dejo libre y acá tomo las 2 hebritas en el último punto. Siempre voy a tomar las 2 hebras. Y así una cadena, doy la vuelta y vuelvo a tejer la misma forma, medios puntos altos, tomando siempre la hebrita trasera y así. Y este último punto también, aquí está la tercera hebrita, acá tomo la del centro y la de acá. Como hago una sola cadena para levantar altura, siempre queda como perdidito aquí este punto. Y aquí buscamos las 2 hebritas y aquí tejemos el punto. Aquí estiramos un poco para que no quede muy ajustado, porque por aquí donde está esta punta es donde voy a continuar tejiendo la prenda hacia abajo, o sea, así, ¿cierto? Y esta es la parte arriba de la cintura, entonces acá que me queda un poco más flojo para que se nos facilite tejerlo en los puntos bajos que hacemos en esta parte. Entonces, y así continúo hasta obtener ese ancho necesario. En el caso mío, como yo tengo 67 centímetros de cintura, con este hilo que no cede lo suficiente, entonces voy a hacer 62 centímetros. Recomendación muy importante: antes de continuar tejiendo, tengamos el elástico sin haber tejido los puntos bajos, medirlo, que suba por nuestra cadera, porque tenemos en cuenta los centímetros del contorno de cintura, pero no tenemos en cuenta los centímetros del contorno de cadera. Entonces, ¿qué pasa? Antes de comenzar a tejer, medirlo, que suba por nuestras caderas, para que no tengamos problemas cuando ya hayamos terminado la prenda. Listo. Como ya lo tengo acá adelantado con el hilo que voy a continuar tejiendo, entonces aquí tengo los 10 puntos y este es la cadena inicial que hice. Entonces aquí voy a empezar. Debo terminar en la parte opuesta a donde tengo la punta. Entonces aquí en mi último punto hago una cadena, inserto aquí en esta hebra, paso por acá, hago una cadena nuevamente y ahora tomando las hebritas traseras de ambos lados, esta de acá y la de acá, entonces voy a unirlo. También lo podríamos hacer tomando estas 2 hebras, pero para mí queda mejor tomando solo una sola hebrita, así. Así, tomando la hebrita trasera de este lado y la trasera de este otro lado. Esta sola hebra de acá y esta de acá.
y aquí llego al último punto y hago lo mismo. Aquí tomo hilo y esta punta la voy a pasar junto con el hilo, y aquí hago el último punto, la última unión. Entonces saco esta punta y aquí. Entonces este sería el revés y acá el revés sería el derecho. Entonces, ¿por qué digo que tomando las 12 hebritas queda mejor? Si tomamos las 12 hebras nos queda así, es como si fuera un punto igual a las demás, ¿cierto? Bueno, entonces yo voy a continuar tejiendo por este lado, que es el derecho, sería este, o sea, al revés, pero va a ser mi derecho de ahora en adelante. Entonces, aquí, y continuamos tejiendo esta punta. Aquí hago una cadena y en este mismo punto inserto y aquí tejo un punto bajo. Aquí en este punto otro punto bajo. Oh, estaba por allá. Bueno, aquí otro punto bajo, aquí otro punto bajo. Aquí en este que es el lateral del medio punto del elástico, aquí tomo 2 hebras y aquí tejo otro punto bajo. Aquí en este punto otro punto bajo. Aquí otro punto bajo. Ok, entonces si yo quiero que me quede como de este mismo ancho, ¿cierto? Entonces aquí tengo, desde aquí donde hago los aumentos, tengo 22 puntos hasta aquí donde tengo los motivos. Entonces si lo quiero que quede más ancho que este, entonces hago los aumentos cada 7 o 8 puntos. Y si lo quiero mucho más ancho, entonces cada 5 o 6 puntos, los aumentos aquí en esta vuelta de puntos bajos. En este caso, como quiero que me quede igual a este, entonces voy a hacer los aumentos pasando 12 puntos, o sea, en el punto número 13. Entonces aquí tengo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y este que es el punto número 13. Entonces aquí hago dos puntos, perdón, el primer aumento, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Ahora nuevamente 12 puntos, 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces, ¿cómo estoy tejiendo aquí los puntos? En este espacio, que hay 2 medios puntos altos, ¿cierto? Por este lado. Entonces aquí tengo 2 medios puntos altos, este y este. Entonces aquí tejo este punto y aquí en el medio 2 puntos. O sea que en cada espacio de estos tengo 4 puntos, ¿cierto? Entonces así lo voy a dejar. 4 puntos en cada espacio. Entonces aquí tengo punto número 12 y en este tejo 2 puntos juntos. Aquí tengo el segundo aumento. Vuelvo y repito, si queremos que quede más ancho o más flojo, entonces hacemos los aumentos más seguidos, cada 7 u 8 puntos o cada 5 o 6 puntos. Entre más aumentos tengamos, más ancho nos va a quedar acá. Entre menos aumentos tengamos, entonces nos va a quedar un poco más ajustado o más hacia el cuerpo. Ok, entonces, bueno, aquí continué tejiendo con la aguja número 3.5, que es con la que voy a seguir tejiendo el resto de la prenda. Entonces, el elástico, como mostré al comienzo,
lo hice con la aguja número 3. Bueno, aquí no alcancé los 13 puntos, los 12 puntos para el aumento. El último aumento lo hice en este punto, entonces tengo 9 puntos. Entonces aquí en este punto hago el aumento. Aquí me quedó un grupo de 3 puntos menos, pero pues aquí finalizo con el aumento. Ahora aquí hago el punto deslizado, hago 1, 2 cadenas. Ahora, antes de continuar tejiendo, voy a marcar las partes con las que yo voy a hacer la parte trasera, la parte frontal y donde voy a hacer los abanicos de los laterales. Listo, entonces primero voy a tomar aquí donde terminé en este punto, aquí, y doblo en 2, así, estirando bien, que me queden. Y acá marco este punto, ¿cierto? Este sería la parte frontal, esta sería la parte trasera. Ahora junto estas dos partes, la trasera con la frontal, y estiro bien hasta acá, y acá marco este punto de acá, y acá hago lo mismo, marco este punto. Listo, ahora cuento que tenga la misma cantidad de puntos en las 4 partes, acá y acá, en la misma, que tenga la misma cantidad de puntos, sin contar con los que tengo marcados. Bueno, esto me quedó así. Entonces aquí quité el marcador, el punto de aumento que había hecho acá no fue necesario, entonces lo retiré y acá quedó así. Entonces 33 puntos para, aquí ya hago las 2 cadenas, 33 puntos para las 2 partes traseras, me quedaban 2 puntos. Entonces, ¿qué digo? La parte trasera siempre tenemos más volumen, entonces dejo 33 puntos para este lado y 33 para las 2 partes traseras y 32 para la parte frontal. Entonces de aquí a acá, cada marcador tengo 32 puntos y en la parte trasera tengo 33 en cada una de las partes. Entonces así empleo esos 2 puntos que me sobraron. Ahora aquí cuento ahora como en este, para los abanicos tengo 3, 6, 9, 10, 11 puntos. Entonces tengo 11 puntos para los abanicos y aquí tengo marcado. Entonces este sería el punto número 11. Entonces cuento 2, 4, 5 para este lado y 5 para este otro lado, sin contar con el que está marcado. 2, 4, 5 y vuelvo y marco este punto número 5. Entonces para los laterales lo mismo hago acá en el otro lado, sin contar con el que está marcado. 2, 4 en el punto número 5, pongo este marcador, 2, 4 y acá vuelvo y marco este punto número 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la parte trasera me van 28 puntos y para la parte frontal 23 puntos. Entonces, ahora continúo tejiendo. Ya puedo retirar este marcador. Voy a iniciar y a empezar cada una de las vueltas en la parte trasera. Entonces hago 2 cadenas que queden bien ajustaditas. Las cadenas no me cuentan como el primer punto, simplemente es para levantar altura. Entonces 1 y 2, tomo lazada y en este mismo punto dejo 1 y 2 puntos altos en este mismo punto. Son 3 puntos, entonces al regresar aquí tejo el tercer punto. Las cadenas, como dije antes, no me cuentan como el tercer punto. Entonces solo las cadenas y 2 puntos, y ahora continúo tejiendo punto sobre punto, sin contar con estos 3
a partir de aquí debo tener 28 centímetros, 28 puntos, perdón, hasta aquí donde tengo el marcador, 28 puntos altos, tejiendo punto sobre punto, un punto alto sobre el punto bajo de la vuelta anterior. En adelante no se hacen los aumentos, aumentos se hacen únicamente aquí, cuando tejo los 3 puntos acá, se va aumentando cada vuelta. Aquí tejemos sin aumentos, de ahora en adelante, punto sobre punto, los aumentos se van haciendo solos, como dije yo, los aumentos únicamente en los puntos bajos, que es la vuelta de los puntos iniciales. Listo, de los aumentos iniciales, perdón. Los puntos bajos hice aumento cada 12, pasando 12 puntos, cada 13 puntos hice los aumentos. Si vuelvo y repito, si quiere que quede más angosto, entonces los aumentos los vamos a hacer cada 15 puntos, y si queremos que quede más ancho el short o el pantalón, entonces lo hacemos, si queremos que quede más ancho, entonces los aumentos los hacemos menos puntos, cada 7 o cada 6 o cada 5 puntos. Listo, espero ser clara. Bueno, ahora continúo tejiendo. El punto alto para las personas principiantes es tomando lazada, inserto aquí, tomo hilo, paso por 2 y paso por 2, así. Y 28, aquí tengo 28 puntos, que es la primera parte trasera. Entonces, aquí donde tengo este marcador, ahí no tejo, no necesito retirarlo tampoco. Me salto el que tengo marcado y un punto adicional, o sea, salto este, 2. En el tercer punto, aquí tejo el primer abanico. Entonces, un punto alto, tomo lazada, otro punto alto, una cadena y tomo lazada nuevamente, y en el mismo espacio 2 puntos altos adicionales. Entonces ahí me quedan los 2 grupitos de 2 puntos altos separados por una cadena, y ese es mi primer abanico. Ahora el abanico, en este caso acá, tejí 2 puntos y luego continué tejiendo punto sobre punto, sin hacer cadena ni nada, sino en cada uno de los puntos tejí un punto. En este, la diferencia es que aquí voy a retirar este marcador, me salto 1, 2, y aquí donde tenía el marcador tejo 2 puntos altos separados por una cadena. Entonces aquí hago una cadena y vuelvo a tejer acá otro punto alto. Entonces la diferencia entre este es que aquí hacía únicamente los 2 puntos sin cadena de separación. Acá hago un abanico de 2 puntos, entonces un punto alto, una cadena y otro punto alto. Aquí salto 1, 2, y en el tercer punto vuelvo y tejo el segundo abanico. Entonces 2 puntos altos, una cadena de separación, y en este mismo espacio 2 puntos adicionales. Así, ahora tomo lazada, me salto este y el que está marcado y voy al tercer punto, y aquí continúo tejiendo puntos altos hasta que llegar al marcador azul, que es la parte frontal, y debo tener 27 puntos altos. Entonces así me van quedando los abanicos. Al regreso tejo en esta cadena de separación, tejo lo mismo, 2 puntos altos, una cadena y luego 2 puntos, y aquí sin hacer cadena ni nada, simplemente directamente desde acá vamos a este punto, de aquí tomamos lazada y vamos a este, sin hacer cadenas ni nada, únicamente tejiendo los puntos. Aquí un punto alto, una cadena de separación, otro punto, y acá lo mismo, y así vamos a continuar vuelta tras vuelta. Y 27. Bueno, a veces hay personas que no entienden. Entonces, que aquí cuando recién marqué este punto, tenía 32 puntos para la parte frontal y 33 para la parte trasera. Al mermarle estos 5 de este abanico, entonces acá me quedan 27 y acá me quedan 28, mermándole estos 5 de los abanicos, de los motivos. Entonces por eso merman los 5 puntos. No se vayan a confundir, que inicialmente dije 32 y que luego me aparecen 27. Bueno,
Entonces aquí donde tengo el marcador retiro y aquí tejo 3 puntos altos en el mismo espacio. Este segundo punto lo marco, aquí vuelvo a tejer en la siguiente vuelta los 3 puntos en ese mismo punto. Entonces así, y ahí tengo el primer aumento. Entonces en la vuelta siguiente tejo sobre este y sobre este, y ahí tengo un aumento a cada lado, y los 3 puntos los voy a tejer en el que está marcado. Entonces ahí es donde se van haciendo los aumentos en cada vuelta. $27. Entonces más los 5 de estos abanicos, 32 puntos. Entonces ahí tengo 27. Tomo lazada sin hacer cadena ni nada, me salto el que está marcado y el siguiente, y en el tercer punto aquí vuelvo a tejer un punto alto, otro punto alto, una cadena de separación y nuevamente 2 puntos altos en este mismo espacio. Luego tomo lazada aquí donde tengo el marcador, que ya lo puedo retirar. Aquí tejo un punto alto, una cadena de separación y otro punto alto en el mismo espacio. Y acá salto 1, salto 2, y en el tercer punto nuevamente 2 puntos altos, una cadena de separación y 2 puntos altos adicionales, y así formo mi siguiente abanico. Ahora tomo lazada, me salto este y el que está marcado, voy al tercero y acá vuelvo y tejo puntos altos, y así completo la segunda parte de la parte trasera. Ahora, si por alguna razón te quedan la misma cantidad de puntos para la parte trasera y la parte frontal, pues genial, entonces no hay necesidad de dividir 2 puntos más. A mí, porque me quedaban sobrando esos 2 puntos, pues los acomodé de esa forma. Como en la parte de atrás somos más voluminosas, entonces pues le dejamos 2 puntos más hacia atrás, ¿cierto? Pero si tengo 28 o 30 puntos para cada lado, entonces pues así queda, que queden las partes iguales, ¿cierto? El hecho es que nos queden en múltiplos de 2 en cada parte. Que no nos vaya a quedar un punto más en un lado y otro un punto, porque entonces nos va a quedar marciánico la prenda, nos va a quedar desconfigurado. Y 28, aquí tengo el último punto, y aquí llego a la parte trasera. Entonces aquí completo, como aquí tengo mis 2 puntos, las cadenas no me cuentan, tomo lazada y me voy a este mismo espacio, y aquí tejo el punto alto adicional, y ahí completo el punto de 3 puntos de la parte trasera. Y ahora aquí tomo las 2 hebritas en este punto del medio, y aquí hago punto deslizado, apretando bien, así. Ahora 1, 2 cadenas para levantar altura, y vuelvo en este mismo punto. Siempre voy a tejer 2 puntos altos, y al regresar, lo mismo que hice acá, tejo el tercer punto, ¿sí? Y así me va quedando. Y ahora aquí, como tejo sobre este punto, aquí vuelvo y se hace un aumento. Entonces aquí es donde vamos a ver los aumentos cada vuelta. Cada que tejemos sobre el punto de aumento acá, entonces se va aumentando uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la vuelta anterior tenía 28 puntos hasta donde tengo los abanicos. Entonces en esta vuelta voy a quedar con 29 puntos a cada parte, ¿no? En esta parte, y 29 en esta parte. Y lo mismo en la parte frontal, se va aumentando uno. Entonces ya voy a quedar con 28, porque ya tejo sobre este tercer punto, ¿cierto? Sobre estos. Entonces así vamos haciendo los aumentos. Esa es la única parte donde se hacen los aumentos, el resto es punto sobre punto. Listo, aquí llego nuevamente al lateral y hago lo mismo. Desde este punto me salto aquí donde tengo el abanico,
en esta cadena de separación y aquí tejo 2 puntos altos, una cadena y nuevamente 2 puntos altos y tomo lazada y voy a aquí también hago lo mismo, un punto alto, una cadena de separación y otro punto alto y acá nuevamente, y así vamos a continuar tejiendo hasta obtener ese largo necesario. Entonces en este caso, como esta es una talla S o es una talla pequeña, entonces, y dependiendo del largo que lo vayamos a tejer, entonces vamos a continuar tejiendo vuelta tras vuelta y así nos va quedando. Listo. Y entonces cuando lleguemos acá a la parte frontal donde tengo el marcador, entonces aquí hago lo mismo, donde tengo el marcador tejo todos los puntos, incluido y aquí, perdón, donde tengo el marcador tejo 3 puntos y continúo con la misma secuencia. Y cuando llega a la parte trasera, el tercer punto que falta lo tejo aquí, cierro aquí, salto las 2 cadenas, cierro en este porque se supone que es en el punto del centro o del medio que hacemos cerramos el punto, ¿cierto? Entonces aquí punto deslizado, 2 cadenas y vuelvo y tejo 2 puntos y al regreso el tercero y así sucesivamente hasta completar ese largo necesario. En este caso, en este que tengo anterior, que es el del video anterior, tengo después del elástico hasta acá donde comienza la manga, tengo 24 centímetros. Esta vuelta ya es de la manga, entonces tengo 23 centímetros. Entonces ahí, si lo queremos más largo, pues entonces vamos a tejer más, ¿cierto? Y de los laterales tengo también 22 centímetros. Entonces vuelvo y repito, si queremos más largo, pues entonces seguimos haciendo más vueltas. En esta parte de los abanicos no tejemos sobre este punto de los abanicos. Aquí siempre queda libre tanto al comienzo como al final. Entonces solo tejemos en el punto que sale desde acá, punto sobre punto. Siempre va a quedar aquí libre, estos siempre van a quedar acá libres. Listo. Okay, aquí se me acaba el hilo. Entonces yo uno los hilos así sin hacer nudo, porque los nudos muy fácilmente se pueden desbaratar. Entonces tomo lazada y aquí tejo el último punto y paso toda la hebra hasta el otro lado, así. Ahora vuelvo a insertar la aguja en estas 2 hebritas, tomo la hebra del ovillo nuevo y paso por acá, tomo lazada con la hebra y la punta, dejo esta libre ahí, la tomo, inserto, dejo la punta libre y tejo únicamente con la hebra larga, así. Solo tomo las 2 hebras para hacer la lazada nada más. Y ahora paso aquí y paso acá. Listo. Ahora continúo tejiendo y tejo la hebra que me queda ahí, la punta, la tejo. Y continúo tejiendo punto sobre punto, tejiendo esta punta del hilo. Listo. Aquí llego al último punto, entonces aquí hago lo mismo que he hecho en las vueltas anteriores, tomo lazada y el último punto lo tejo aquí en este mismo punto para completar los 3 del grupo. Y aquí en este punto cierro con el punto deslizado. Entonces, como aquí me queda el último punto justo en el centro, entonces yo voy a tejer aquí cadenas para hacer esta parte. Entonces en tengo exactamente
12 centímetros y tengo 20 cadenas o 20 puntos en ese caso. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Entonces voy a tejer 20 cadenas. Ahí tengo, listo, aquí las cadenas. Y tengo 11 centímetros. Entonces ahora voy a la parte frontal y traigo mis cadenas, que no queden torcidas, que quede recto, así. Entonces traigo acá en el punto del centro de los, aquí donde tengo el grupito de los 3 puntos de la parte frontal, aquí inserto en el punto del medio y aquí tomo la hebra de las cadenas, asegurándome de que no me vaya a quedar torcida, que de hecho está torcida. Entonces aquí y la paso acá. Eso ahí sí me quedó recta. Listo. Ahora aquí hago una cadena y otra cadena, 2 cadenas. Entonces ahora tomo la lazada y por esta parte trasera de las cadenas voy a seguir tejiendo puntos altos. Entonces hice en total 19 cadenas. Entonces 20 con la que inserté acá. Entonces debo tejer 19 medios, 19 puntos altos. Entonces tomando esta hebrita trasera, aquí inserto, tomo hilo y paso por 2, así, un punto alto en cada una de las cadenas. Listo, aquí ya completé los puntos sobre las cadenas y en esta última cadena tejo 2 puntos, aquí tomando las 2 hebritas, aquí tejo otro punto, o sea que en la última cadena quedo con 2 puntos, y eso con la intención de que no me quede un espacio aquí cuando tejo acá ya para el lateral, para la manga. Entonces ahí únicamente en esta parte allí tejo los puntos para que me quede así más recto, y lo mismo hago cuando vaya a tejer la otra manga. En esta cadena tejo 2 puntos, o sea aquí y acá el otro, entonces que quede con la misma cantidad a ambos lados. Entonces aquí tengo 19 puntos con este que hice de más las cadenas, o sea que ahí completo los 20 puntos. Entonces en ese caso únicamente allí me cuentan las cadenas como el primer punto. Y ahora continúo tejiendo punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar nuevamente aquí a las cadenas de inicio, y acá continuamos con la secuencia lo mismo. Listo, entonces aquí llegué ya nuevamente y voy a tejer el punto, pero no los voy a tejer aquí, sino justo aquí donde hice las cadenas de levantar altura cuando inicié. Aquí inserto y aquí tejo otro punto, y ahora aquí en este punto cierro con el punto deslizado, hago 1 y 2 cadenas y ahora continúo tejiendo punto sobre punto para que no me quede como este espacio como quedó acá. Entonces yo voy a tejer en este mismo punto otro punto donde hice las cadenas, porque siempre que las cadenas quedan un espacio allí, así como quedó acá al comienzo. Entonces más bien es tejerle en el mismo, iniciando, tejerle el punto que después, porque lo tejemos después, queda para este lado y el espacio sigue quedando allí, así como me pasó acá. Entonces mejor tejer el punto adicional en el mismo espacio donde salieron las cadenas al inicio. Ahora aquí es donde voy a cerrar siempre, entonces yo continúo tejiendo punto sobre punto del ancho que necesitemos que quede. En este caso
Si yo quiero que me quede igual que el ancho de acá, solo tejo 2 vueltas para cada lado, ¿cierto? Y luego le hago estos motivos. Entonces solo quedo aquí con 4 vueltas. Entonces yo creo que voy a hacer lo mismo acá. Si quiero que quede más larguita la manga, pues entonces le hacemos más vueltas hasta el largo que queramos que nos quede. Listo, entonces aquí terminé. Finalmente hice 3 vueltas. Entonces ahora cierro acá con el punto deslizado, hago una cadena y aquí mismo voy a tejer un punto alto en este mismo espacio, un punto alto. Ahora voy a empezar a hacer estos motivos. Entonces ahora debo contar los puntos. Entonces para cada motivo de estos necesito tener aquí, de acá y acá, 4, 5, 2, 4 y donde está el punto alto, 5, 6, 7, 6, o sea que vendrían siendo 2 para el lado de acá, 2 y 5 puntos y 5. Tendrían que ser múltiplos de 10 para que me queden estos mismos motivos. Entonces yo voy a iniciar contando los puntos. Listo, entonces como me quedan sobrando 2 o 3 puntos, entonces yo voy a acomodarlos en esta parte que es menos notoria. Entonces aquí tengo el punto alto, una cadena, tomo lazada y me salto uno. Normalmente debería de saltarme 2, pero aquí me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto hago el primer abanico. Entonces tomo lazada y hago un punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos, una cadena. Aquí es la única parte que hago una cadena. Ahora me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto 1, 2, 3. En el cuarto vuelvo a tejer un punto alto, una cadena, tomo lazada y me salto 1, 2. Me sobran 3 puntos, entonces aquí tengo uno menos, acá otro menos, aquí vuelvo y hago 1, 2, 3 y en el cuarto 1, 2, 3, en el cuarto punto vuelvo a hacer el abanico. Una cadena de separación, 2 puntos en el mismo espacio, tomo una cadena, tomo lazada, 1, 2, aquí hago nuevamente un punto alto, una cadena, 1, 2 y en el tercer punto vuelvo a tejer el abanico. La única parte que me salté los 3 puntos fue aquí y aquí para acomodar, ¿cierto? Ya en adelante puedo seguir tejiendo saltándome solo 2 puntos, una cadena, 1, 2, 1, 2 y en el tercer punto, se me olvidó la cadena, una cadena, tomo lazada, me salto 1, 2 y en el tercero un punto alto, una cadena, 1, 2 y en el tercero una cadena de separación, 1, 2 y en el tercero un punto alto, una cadena, 1, 2 y en el tercero otra vez el abanico y así continúo en toda la vuelta. Ok, entonces aquí por ejemplo como me quedaron los puntos al hacer esos acá, esos 3 puntos que me sobraban, cierto, aquí, acá, entonces ¿qué pasó? Que quedé con los puntos exactos. Entonces aquí termino con un punto alto y voy ahora directamente al abanico como corresponde y aquí tejo el abanico.
y eso mismo me va a quedar en la parte frontal. Listo, entonces aquí el punto bajo hago una cadena, tomo lazada y voy a este espacio de la cadena de separación de los 4 puntos altos y aquí dejo así, paso por una, paso por 2 y paso por 3, 1, 2, 3 cadenas, me vuelvo aquí a este punto y aquí tejo un punto bajo, tomo hilo y tejo el punto bajo sin hacer cadena ni nada, tomo lazada, voy acá, paso por una hebra, quedo con 3, paso por 2, paso por 2, 1, 2, 3 cadenas, me vuelvo acá a este punto y aquí tejo un punto bajo, paso por los dos y así. Si es posible también que lo hagamos, si queremos, doble lazada, pero yo lo estoy haciendo igual al anterior. Entonces así, tomo lazada una y aquí paso por una sola hebra, la primera, y luego paso por 2 y luego paso por 2 y luego tejo 1, 2, 3 cadenas, me devuelvo aquí, paso la aguja, tomo hilo, saco acá y ahora paso por los dos, punto bajo. Entonces yo tengo acá cuatro hilos, entonces igual, una lazada, paso por una, paso por 2 y paso por 2, 1, 2, 3 cadenas, aquí inserto la aguja por acá, tomo hilo y aquí dejo el punto bajo. Entonces ahí tengo 4. Ahora hago una cadena y me voy a este punto alto que tengo de la vuelta anterior y aquí tejo un punto bajo. Entonces tomo hilo y paso por las 2 hebras, hago nuevamente una cadena, tomo lazada y me voy al espacio del abanico, a la cadena de separación aquí, tomo lazada, inserto acá, tomo hilo, paso por una hebra, quedo con 3, paso por 2 y ahora vuelvo a pasar por 2, 1, 2 y 3 cadenas, vuelvo acá, paso por aquí, tomo hilo y paso por los 2 y así continúo en adelante. Ok, entonces aquí ya terminé y en este punto, en el punto bajo, aquí ya terminé y siempre que terminamos este punto, una cadena. Entonces aquí en el punto bajo que hice, aquí cierro con punto deslizado. Corto el hilo y aquí ya quedó lista una de las mangas. Listo, entonces ahí ya completé esta manga y lo mismo que hice en esta haré en la siguiente. Entonces acá en este punto
donde inicié y donde terminé la anterior, que es la parte frontal en este caso. Entonces aquí inserto, voy a insertarlo sobre esta cadena, sobre la aquí, sobre las cadenas. Aquí inserto, tomo hilo y ahora paso esta hebrita, la paso por encima de la aguja y la hebra larga la paso por las dos hebritas y así tejo. Ahí aseguro el hilo y ahora tejo una cadena adicional. Entonces aquí en esta misma cadena que tejí, o en este mismo punto, aquí vuelvo a tejer un punto, lo voy a tejer sobre este mejor, aquí un punto alto, ahí, y ahora continúo tejiendo puntos altos en todo el borde. La anterior la inicié de aquí hacia allá, esta la aquí voy a terminar en este lado. Entonces continúo tejiendo por acá, pero igual, o sea, si yo quiero seguir tejiendo por como hay que tejer por el mismo punto, entonces igual sí o sí hay que iniciar de aquí para seguir tejiendo, perdón, para continuar tejiendo por el derecho. Entonces sí o sí hay que tejerlo hacia este lado. Listo, entonces continúo tejiendo. Cuando llegue acá, cierro aquí en el punto, no en las cadenas, sino en este punto, cierro con el punto deslizado, hago 2 cadenas y hago lo mismo que hice en este lado. Hago 3 vueltas de puntos altos y luego continúo con los motivos de la misma forma que hice en esta manga. Listo. Bueno, como aquí empiezo por este otro lado y aquí terminé con abanico y tuve que saltarme 1, 2, 3 puntos, ¿cierto? Estos 3 puntos tuve que saltármelos para llegar al punto que inicié. Entonces, como aquí voy a empezar por el lado contrario, entonces para que me quede de la misma forma y terminar con punto alto como acá y luego trasladarme al abanico que viene desde acá arriba, entonces para que me quede igual tengo que contar los puntos. Yo lo que hago para que me queden exactos, empiezo así. Entonces lo mismo que acá, aquí terminé con punto alto, entonces aquí va el punto alto, salto 2 aquí el abanico, punto alto, abanico, punto alto, abanico y abanico cada 3 puntos. Entonces el abanico que es este tendría que hacerlo en este punto, no en el primer punto, sino en este de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer para que me quede exacto? Voy a hacer lo siguiente, me voy directamente acá, aquí hago el punto deslizado y me traslado a me deslizo aquí con punto deslizado a este punto donde va a ir los abanicos. Entonces, y aquí hago 1, 2 cadenas, tomo lazada y aquí voy a tejer un punto alto. Al regreso hago una cadena y cierro aquí con punto alto, pero como esas cadenas no me cuentan como punto, entonces yo hago 2 y al regresar completo el abanico de este lado. Entonces ahí lo dejo así, una cadena de separación, tomo lazada, salto 1, 2, voy al siguiente y aquí hago un punto alto, una cadena, 1, 2 y en el tercer punto nuevamente el abanico, 2 puntos altos, una cadena de separación, tomo lazada y nuevamente 2 puntos altos. Y así continúo con la secuencia como hice en la otra cadena, una cadena de separación, en la otra manga, perdón, 1, 2, una cadena de separación, 1, 2, listo. Entonces así exactamente me quedan 2 puntos, salto 2 y aquí tejo
el punto alto que corresponde, una cadena de separación y voy directamente al abanico del lateral. Y aquí en la parte trasera y lo mismo, entonces hago la cadena después del abanico y voy directamente a este punto, hago un punto alto, una cadena de separación, tomo la lazada, me salto 2 y acá hago nuevamente el abanico. Listo, entonces aquí completo ya el último punto, solo una cadena, tomo la lazada y ahora me voy acá y completo el abanico. Entonces aquí hago un punto alto, tomo la lazada y acá vuelvo a tejer otro punto alto, una cadena y cierro aquí en este punto con el punto deslizado. Entonces para iniciar en este punto, perdón, en este punto bajo, entonces voy a hacer punto deslizado en este siguiente punto, punto deslizado aquí en esta cadena, ojalá tomando las 2 hebras sería mejor, y aquí y otro, y aquí ya tejo un punto, bueno, punto deslizado y vuelvo y inserto, tomo el hilo y aquí hago un punto bajo, así, cadena, cadena y aquí vuelvo y hago el punto bajo para iniciar con punto bajo como lo hago acá. Listo, entonces ahora una cadena, ya está el punto bajo allí, una cadena, tomo la lazada, me voy al espacio y aquí vuelvo y hago el punto, 1, 2, 3, tomo la lazada, voy acá nuevamente, paso por una, paso por 2, 1, 2, 3 y punto bajo, y continúo con la secuencia igual que en la otra manga, y al terminar pues termino con los puntos estos acá, cierto, en este abanico hago una cadena y aquí hago el punto deslizado y aquí termino. Bueno, y aquí en los laterales, entonces en este abanico de los 2 puntos, aquí hago los 4 puntos, una cadena, y aquí en el abanico de los 2 puntos, entonces aquí tejo el punto bajo, una cadena nuevamente y voy acá y hago lo mismo. Entonces en esta última vuelta ya no tejo aquí el abanico de los 2 puntos, sino que tejo el punto bajo en los 2 laterales. Ok, aquí ya termino, llego al último punto, una cadena y voy a este punto y aquí cierro con el punto deslizado. Listo, y ahora con la aguja de coser, entonces aseguro la punta y luego la desaparezco. Listo. Entonces, como a mí me quedó en la parte trasera 2 puntos más que en la parte frontal, entonces siempre se nota un poquito y la tejí
la parte trasera con la aguja número 4 y la parte frontal con la aguja número 3.5. Listo. Entonces eso fue todo por hoy. Espero sea de su agrado, espero les sea muy útil el video, espero se puedan corregir los errores que tuve en el anterior. Les agradezco por su paciencia, gracias por sus comentarios, bendiciones.